Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema normas sociales del hombre y la mujer en la gracia de Dios. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, así como el joven se casa con la niña virgen, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo nuestro Dios. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 8. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Escucha con atención lo que el Señor nos dice aquí en este pasaje a la carta a los tesalonicenses. Hermanos, porque se supone que los que estamos oyendo y disponiendo nuestra voluntad a Dios somos discípulos de Cristo, y en Él hermanos, conformando la familia de Dios. Entonces así empieza este pasaje. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. O sea, pedimos por gracia y los advertimos y animamos, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Mire, entonces de la manera que la Biblia nos enseña a hacer la voluntad de Dios, de qué modo o de qué manera nos conviene conducirnos para recibir la imagen y semejanza de Dios, o de la manera que debemos de conducirnos en el carácter de nuestro Señor Jesucristo para complacer a Dios. Dice, así abundéis más y más. O sea, persistiendo en las buenas obras que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, los que escuchamos cada día tenemos conocimientos por todas esas enseñanzas que hay en la palabra y que recibimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de cómo vamos a agradarle a Dios. Sigue diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que a través de la palabra nosotros recibamos su imagen y su semejanza. Nunca olvidemos que Dios es santo y que Él nos invita a ser santos como Él.
Y entonces sigue diciendo el Señor, de parte de esa santificación, que nos apartemos de fornicación, porque ya escuchamos que la fornicación es un acto de injusticia, un acto malo delante de Dios. Dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Escúchalo bien. O sea, no debemos de obrar una vez casados ninguna clase de injusticia contra nuestra compañera, contra nuestra cónyuge, ni nada que sea indigno ni inmoral delante de ella. Es un matrimonio que debemos tener en honor y en honra. Dice, no en pasión de concupiscencia, o sea, no en el amor del mundo, que vive de los malos deseos, porque el amor del mundo, allí no hay amor, ahí es pasión. La gente le gusta a un hombre, a una mujer, por lo que ven en su rostro, por lo que tienen, por los ojos, por la manera en que bailan, en que caminan. Eso es pasión. Ahí no hay amor. Por eso los matrimonios del mundo tienden a no durar mucho. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, como las gentes que no conocen a Dios, como los gentiles fuera de la nación de Israel que ignoran de verdad cuál es la voluntad de Dios. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, que ninguno ofenda de palabra o de obra, ni sea infiel, ni mienta. En este caso, hermano, se refiere a la esposa. Mira qué tan importante es conocer la palabra de Dios. En Dios no hay manera de ofender, ni de palabra, ni de obra, ni ser infiel, ni mentirle a esa esposa. Acuérdate que la palabra dice, y lo vamos a ver mañana, somos un solo cuerpo con ella. Dice, porque el Señor es vengador, o sea, es juez de todo engaño y mentira. Al Señor es el que le toca que pagarle a cada uno conforme a sus obras. Dice el apóstol Pablo, como ya os hemos dicho y testificado, como ya les hemos explicado y les hemos declarado la verdad en la palabra del Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Escúchalo bien, no nos ha llamado Dios a actos inmorales, ni deshonestos, ni a actos de suciedad, ni de basura, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que no admite, el que no menosprecia estas palabras que son de la boca del Señor y que están escritas y conservadas en las Sagradas Escrituras, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. ¿Quién es el que te está hablando en este momento? No soy yo, no es sabiduría mía, no es consejo mío, no es palabra mía, es el Espíritu Santo en Dios. Por favor, escúchalo y atesóralo. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mira con atención lo que el Señor dice aquí. Honroso, o sea, que tu matrimonio tenga mérito, tenga respeto, sea una unión por toda honestidad. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio del ser humano es tipología de la iglesia, de la unión de la iglesia con Cristo. La palabra dice que Cristo se casó con su iglesia y en la iglesia Dios demanda que nadie procure deshonrarlo, que las cosas se hagan con respeto y honra a Él. Mira, y dice, y el matrimonio debe ser honroso y el hecho sin mancilla. O sea, así como
por orden las camas se mantienen arregladas, así debe ser el hecho siempre de un matrimonio, arreglado, sano, puro, santo. Sin mancilla quiere decir sin deshonra ni reproches, que no haya en ese lecho homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, relaciones mal habidas como el sexo oral, el sexo anal, bueno, todo lo que no esté considerado en la palabra del Señor. Y mira lo que sigue diciendo el Señor: pero a los fornicarios, a los que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio, refiriéndose a la mayoría de los jóvenes, y a los adúlteros, los que son infieles a sus esposas, dice, los juzgará Dios. Mira, el Señor mismo se va a encargar de hacerle juicio a cada uno en sus obras. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2 y 12. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, apto para enseñar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Mira, dice el Señor aquí en estos dos versos, es necesario. O sea, es conveniente y una condición para todos los que profesan la fe en Dios. Es un ejemplo, es un testimonio, escúchalo bien. Dice que el pastor o el sacerdote o la persona líder de la congregación sea una persona irreprensible, o sea, intachable, sea justo, sea perfecto. Dice, marido de una sola mujer, escúchalo bien. ¿Y por qué está hablando del pastor, del sacerdote, del obispo, de la persona que esté líder en esa congregación? Porque todos los que vayan en esa iglesia tienen que seguir el ejemplo de este pastor o de este sacerdote. Debe ser sensato, debe ser moderado, discreto, capaz de enseñar, principalmente dando testimonio y ejemplo a los que se congreguen en ese lugar. Dice los diáconos, o sea, refiriéndose también a los líderes, a los directores y ministros que trabajan con estos pastores y sacerdotes, sean maridos también de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos, o sea, que sean ejemplos y dirijan bien sus hijos, que sus hijos sean creyentes y no rebeldes, para que así sean benditas sus casas. Que el Señor te llene de gracia, de conocimiento, de entendimiento y de muchas bendiciones. Amén, amén y amén.